van a estar constituidas en su interior por un endotelio, un tejido elástico, un tejido muscular y un tejido fibroso. Así es como van a estar viendo ustedes las arterias y las venas. Si se dan cuenta, todas tienen la misma cantidad de endotelio. Recuerden que decíamos que en el caso de los epitelios, el endotelio es un epitelio. Y decíamos que se utilizan epitelios simples en los lugares donde se requiere absorción o difusión de ciertas partículas o de moléculas. Entonces, en este caso, va a haber un epitelio plano, simple, entonces con células planas y una sola capa, precisamente porque aquí es donde se va a llevar la difusión o el paso de oxígeno hacia las células y de CO2 de las células al torrente sanguíneo. Entonces se necesita tener un epitelio plano simple. Y este epitelio plano simple lo van a tener en el interior, tanto las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Todas van a tener un epitelio plano simple llamada endotelio. Por eso aquí lo vemos que está todos en la misma concentración. Después hay tejido elástico que tienen tanto la arteria como la vena, pero si se dan cuenta, en la arteria tiene mayor cantidad de tejido elástico que en la vena. ¿Sí? Aquí lo podemos ver en cuanto a las cantidades. Después, y bueno, ni la arteriola, ni el capilar, ni la vénula tienen ese tejido elástico. Luego, el músculo liso. Músculo liso lo tiene tanto la arteria como la vena. ¿Sí? También la arteriola. Pero comparando la arteria con la vena, pues la arteria tiene mayor cantidad de musculatura lisa que la vena, como podemos ver aquí. Por eso es que estos son vasos gruesos y muy elásticos a diferencia de la vena. Y luego viene una capa de tejido fibroso, que es la capa más externa, ¿sí? Vemos que en el caso de la arteria tiene tejido fibroso, en la vénula tiene tejido fibroso y la vena tiene tejido fibroso. Si se dan cuenta, en el capilar no tiene ni tejido elástico, ni músculo liso, ni tejido fibroso, precisamente porque aquí es donde, decíamos, se va a llevar la difusión del transporte de oxígeno y CO2, ¿sí? Entonces no requerimos otro tipo de tejidos más que un epitelio para que pueda llevarse aquí el paso de estos gases y de estos nutrientes y productos del desecho del metabolismo celular. Entonces, por eso es que solo vemos aquí un endotelio o un epitelio plano simple. Y si se dan cuenta, aquí en el caso de la vénula, tampoco tiene tejido elástico ni tejido muscular liso. Entonces, estas son algunas características. Aquí en cuanto al diámetro, si se dan cuenta, en el caso de la arteria, vemos que tiene 4 milímetros. Sin embargo, la pura pared de esta arteria llega a medir hasta 1 milímetro. En el caso de la vena, ¿sí? Su diámetro es de 5 milímetros, pero la pared mide aproximadamente 0.5 milímetros. Entonces, por eso es que son vasos delgados y poco elásticos, precisamente porque tiene menos cantidad de tejido elástico. Y bueno, aquí las diferencias entre entre arteriola, que mide más o menos 30 micras, el capilar, 8 micras promedio, la vénula, 20 micras promedio, y aquí las paredes, pues bueno, ya vemos 6 micras, 0.5 micras, que es donde se lleva a cabo la difusión de gases, y 1 micra en el caso de las vénulas. Entonces, son algunas de las características que tienen estas arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Y bueno, ya para terminar, déjenme
Ahí dejo de compartir, permítanme tantito, si todavía nos da tiempo. Entonces ya para terminar, déjenme ver si se ve el corazón. Ahí ven el corazón, si no le quito el fondo de pantalla. Creo que le quito el fondo de pantalla, permítanme. Permítanme tantito, Pantalla. Ok, entonces aquí estaría el corazoncito. Ese es un modelo anatómico del corazón. Aquí lo podemos ver. Aquí, si se dan cuenta, estarían los vasos sanguíneos. Bueno, aquí solo vemos la vena cava superior, que decíamos que se comunica con esta cavidad que es la aurícula derecha. ¿Sí? Vena cava superior, aurícula derecha. Y la aurícula derecha se comunica al ventrículo derecho, y aquí podemos ver la válvula tricúspide, ¿sí? 1, 2 y 3 cúspides. La válvula tricúspide que controla el paso de sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Después vemos acá la válvula pulmonar, ¿sí? La válvula pulmonar que va a llevar sangre hacia los pulmones por este vaso, que es la arteria pulmonar. Si se dan cuenta, lo representan azul porque lleva sangre sin oxígeno. Esta arteria pulmonar se llama así por lo que acabamos de ver. Tiene gran cantidad de tejido fibroso, tiene gran cantidad de músculo liso, ¿sí? Tiene su endotelio y tejido fibroso. Entonces la estructura es de arteria, por eso se llama arteria pulmonar. Entonces va a los pulmones, se oxigena y regresa por estos vasos que vemos aquí, que acá vemos el pulmón derecho y pulmón izquierdo, ¿sí? Regresa y se comunica con aquí vemos en el fondo, ahí estaría donde llega la sangre ya oxigenada por las venas pulmonares, que estarían ubicadas aquí. Venas pulmonares, sangre con oxígeno, llega a la aurícula izquierda. Permítanme, es que ya mi cámara. Ahí está, sí ven, ¿verdad? Aurícula izquierda, pasa después al ventrículo izquierdo por la válvula bicúspide, solo tendría dos cúspides, ¿sí? Entonces, ventrículo izquierdo, y después sería impulsada ahí al fondo, alcanzan a ver, esa válvula que ven ahí al fondo, sería la válvula aórtica, que se encuentra justamente al centro, y que va a encargarse de distribuir la sangre por este vaso sanguíneo, que sería la arteria aorta, ¿sí? Acá, a su vez, podemos ver las arterias y venas coronarias, que justamente les digo pasan por el tabique interventricular. Entonces pasan por ahí y ustedes pueden hacer su corte a los lados de estas arterias y venas coronarias para poder acceder al interior del corazón. Y pues prácticamente serían las estructuras que ustedes verían en el corazoncito, ¿sí? No sé si... Profe, Sí, dime. disculpe, tengo una duda. Sí. Bueno, es que aparte del tabique interventricular e intraauricular, había escuchado de uno llamado auriculoventricular, pero ¿eso existe o no? Es que el tabique, bueno, no sería un tabique interauricular, son las válvulas auriculoventriculares, que son pues la tricúspide y la válvula mitral. O Ok, sea, no, listo. no está dividida por tabiques, está dividida por válvulas, que son la tricúspide y la válvula mitral, que son justamente las válvulas auriculoventriculares. No hay un tabique ahí, puesto que ahí están las válvulas que permiten el flujo sanguíneo, ¿sí? Ok, eso tiene más sentido, porque si no estaría bloqueado. Así es. Este, Otra duda, perdón. Dijo que en Ajá. el derecho estaba la tricúspide o la mitral. Derecho tricúspide, Ah, ok, gracias. izquierdo mitral.
o bicúspide. Gracias, Sí. profe. Sí. ¿Alguien más? De todas maneras, ahora que veamos el latido cardíaco y todo esto, ya como que otra vez retomo un poco la anatomía del corazón y bueno, retomo esta parte de la anatomía, de las válvulas e incluso, bueno, en la presentación, si la revisan, van a ver que manejo también ahí algunas patologías como la estenosis de la válvula tricúspide, de la válvula mitral cuando las válvulas pierden fuerza por estas cuerdas tendinosas, que hay incluso una regurgitación de la sangre o un regreso de sangre hacia los sitios donde no debería de regresar sangre. Entonces, bueno, esto ya lo vemos en la siguiente clase. Entonces, bueno, pues por hoy sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta o alguna otra duda. ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Sí, Bueno, profe, está todo claro hasta ahora. bueno, pues entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo jueves. De todas maneras, si van surgiendo dudas, ya saben que me pueden escribir ahí en el grupo y bueno, aclaramos las dudas que vayan surgiendo. Y pues bueno, nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Y bueno, que tengan buen fin de semana. Gracias, profesor. Igualmente. Igualmente, profe. Gracias. Hasta luego.